Recreación terapéutica artística. Desastres en Colombia. Colombia es el país con mayor número de desastres. En los últimos 30 años, unos 600 cada vez, especialmente inundaciones, deslizamientos e incendios. En los últimos 30 años han sido afectadas 3 millones de hectáreas, 175.000 viviendas, pérdidas por 5 billones de pesos, 15 millones de personas afectadas con más de 9.000 muertos. Tipos: de origen natural, hidrometeorológicos, geofísicos y sequías; de origen antrópico, tecnológicos no intencionales o intencionales; complejos, guerra, pandemia, maltrato. La pandemia lleva a un aumento en la depresión, en la ansiedad, en el estrés y en el estrés postraumático. Y esto aumenta el maltrato. ¿Por qué? Porque hay mayor tiempo de permanencia en casa, tanto de las víctimas como de los victimarios. Porque hay una disminución en el tiempo de protección en escuelas y en actividades deportivas y recreativas. Porque disminuyó la posibilidad de detección. El maltrato, según la OMS, afecta la mitad de los menores de edad entre 2 y 17 años. Afecta la tercera parte como acoso escolar entre 11 y 15 años. 120 millones de niñas menores de 20 años sufren abuso sexual. Más de 40.000 homicidios de niños al año. Y el maltrato tiene graves consecuencias como son la depresión, trastornos de ansiedad, abuso de alcohol, drogas, tabaquismo, futuras conductas violentas o delincuencia, conductas sexuales de riesgo, enfermedades de transmisión sexual, SIDA. Y Colombia, cuarto lugar en infanticidios en Latinoamérica. Entre marzo y mayo del 2020, 838 denuncias por maltrato infantil y 1.125 por abuso infantil. Ejemplo: este hombre en Bogotá maltrató diariamente y le produjo hematomas, abrasiones, quemaduras y fracturas de la cabeza a los pies hasta matar a su hijastro de solo 22 meses. Todo esto lleva el estrés postraumático a los sobrevivientes. De acuerdo con los estudios científicos actuales que pueden apreciarse en neuroimágenes, aquí se observa en forma esquemática el cerebro. Hemisferio derecho es la memoria implícita de emociones e imágenes, por tanto es atemporal. La persona dice: yo quiero a mi esposa, pero no la quiero desde tal segundo y después hasta las 3:30 ya la dejé de querer, sino que es algo atemporal. En cambio, el hemisferio izquierdo está la memoria narrativa, secuencial, como el lenguaje verbal, que es una palabra después de la otra. Y ahí hay tiempo. Si yo digo qué pasó primero y qué pasó después, ese es el hemisferio izquierdo. Estos dos hemisferios se comunican para poder trabajar con todo el cerebro. Cuando ocurre una situación traumática, la memoria implícita, las imágenes y las emociones afectan el hemisferio derecho. Sin embargo, cuando es demasiado intenso, cuando es traumático lo que ocurrió, entonces la persona no quiere pensar en eso. El hemisferio izquierdo no quiere recordar la situación. Entonces hay una disminución en la comunicación entre el hemisferio derecho, que tiene la imagen y la emoción, y el hemisferio izquierdo, que no quiere pensar en lo que ocurrió.
Por tanto, las áreas del lenguaje se observan hipofuncionantes en las neuroimágenes porque la memoria narrativa no está codificando el trauma. Entonces, el hemisferio derecho quiere mandar información al izquierdo para procesar la información, pero la persona no quiere pensar en eso tan terrible que le pasó y entonces ocurre una evitación de los recuerdos. Sin embargo, de tanto en tanto logran llegar recuerdos y aparecer en la conciencia, entonces aparecen los recuerdos intrusos. La persona, como no quiere que estos aparezcan, se pone hiperactiva, estresada, tratando de detener su aparición apenas comienzan a hacerlo. Todo esto lleva a la no elaboración de esos recuerdos traumáticos y a pensamientos y estado de ánimo negativos. Esto es lo que se denomina trastorno por estrés postraumático, que va asociado con trastornos depresivos, suicidio, trastornos de ansiedad, abuso de alcohol, consumo de sustancias, trastornos de alimentación, etcétera. Resumiendo hasta acá, en Colombia 600 desastres al año, el mayor en Latinoamérica. El 50% de los menores de edad sufren maltrato. Más de una cuarta parte sufren acoso escolar. Esto lleva a estrés postraumático. La pregunta es, ¿usted, profesional en recreación, qué va a hacer? No es asunto mío, yo no puedo hacer nada. Esta será su respuesta. ¿O está dispuesto a hacer algo? ¿Quiere ser parte de la solución? Choi Sun-bong lo dejaron en un orfanato a los 3 años, pero por el maltrato tuvo que escapar a los 5. Sobrevivió en las calles de Corea durmiendo en escaleras y baños públicos y vendiendo chicles y bebidas energizantes. Relata, cuando yo era joven me sucedieron muchas cosas malas, por ejemplo, cuando me vendieron a un hombre. Entonces un día entré a un club nocturno y alguien estaba cantando. Yo estaba fascinado porque cantaba en forma muy apasionada y desde entonces mi vida cambió. En junio del 2011, con 22 años, se presentó en el programa Corea tiene talento y aunque quedó en segundo lugar, obtuvo fama mundial. Más de 150 millones de personas han visto su video. Actualmente ha grabado varios álbumes, escrito el libro Cantando mi vida, Memoria de mi camino desde huérfano hasta famoso. Brinda conferencias por diversos países, especialmente a personas con cáncer, soldados y gente marginada. Y hace donaciones a niños habitantes de la calle. Entonces la recreación, como se aprecia en este caso, no es hacer el ridículo. La recreación, en cambio, es una experiencia profunda que toca nuestra existencia y que nos facilita superar las dificultades y mejora nuestra calidad de vida. Es un proceso de acción participativa y dinámica que permite entender la vida como una vivencia de disfrute, de creación y de libertad en el pleno desarrollo de nuestras potencialidades como seres humanos para la realización y mejoramiento de nuestra calidad de vida y de las personas que nos rodean. La recreación puede ser terapéutica. Aquí una mini historia. En el 420 a.C., los griegos describieron la diversión y la recreación como un medio para tratar a los enfermos. Unos siglos después,
Asclepiades romanos recomendaban la diversión para las enfermedades mentales. Ya en el Renacimiento, las influencias físicas y mentales del juego se reconocen nuevamente después de que los textos árabes se traducen al alemán. Florence Nightingale brinda recreación a las víctimas de la guerra de Crimea y la llaman la madre de la recreación hospitalaria. Ya el siglo pasado aparece el Consejo Nacional para la Certificación de la Recreación Terapéutica y la Asociación de Recreación Terapéutica de los Estados Unidos. ¿Qué es recreación terapéutica? Es un proceso sistemático que utiliza actividades recreativas para mejorar o mantener la salud física, mental, emocional, social y espiritual de las personas. Tiene unos componentes lúdico, educativo y terapéutico. Lúdico es un escenario novedoso y placentero. Es diferente que la persona vaya a un consultorio a encontrarse con un psicólogo a ingresar en un ambiente novedoso, placentero. ¿Por qué? Porque este ambiente disminuye las defensas psicológicas y le permite ensayar nuevas formas de pensar, sentir y actuar. Componente educativo. Hay una participación integral que agiliza el aprendizaje de nuevos conocimientos y conductas. Componente psicoterapéutico. La recreación actúa como psicoterapia en sí misma por las endorfinas que se producen a nivel cerebral y que llevan a la sensación de placer, y como vehículo lúdico de psicoterapias propiamente dichas. Puede tener un énfasis artístico, o sea, arte terapia, que se define como la profesión asistencial que utiliza la creación artística como herramienta para facilitar la expresión de las emociones y la resolución de los conflictos que tenga la persona. Rasgos esenciales del arte terapia. Proyección artística. Si yo le pregunte a usted, ¿eso qué es? Resulta que cada persona me va a contestar algo diferente. Algunos dirán que dos personas bailando, otros dirán que es un smoking, otros dirán que es una pelvis. Cada uno proyecta lo que tiene en su mente y en su corazón. Relación triangular. La relación entre facilitador y la persona que tiene la dificultad no es directa, sino que es a través de una obra de arte. Por ejemplo, en esta investigación que realizamos, tenemos un niño huérfano del ICBF que está a través del arte manifestando lo que hay en su mente y en sus emociones a esta profesional en ciencias del deporte y la recreación. Perspectiva y distancia. Desde adentro y desde afuera se ve distinto. Cuando el niño plasma afuera lo que está sintiendo adentro, entonces puede ver a la distancia, en una perspectiva diferente, lo que tiene adentro, como en este caso real de otro niño huérfano del ICBF, víctima de abuso y maltrato. Experiencia no verbal. Me pegaban por todo, decían ellos. Lo verbal es elaborado por el hemisferio izquierdo, lógico. Lo no verbal es elaborado por el hemisferio derecho, emocional, como este dibujo hecho por otro niño. Arte terapia trabaja con todo el cerebro, con ambos hemisferios, lo que es más eficaz porque el niño dibuja y uno pregunta, ¿qué has dibujado y por qué? La lúdica libera endorfinas que se oponen al estrés.
suprimen emociones negativas y generan emociones positivas. Es por eso que estos niños, cuando estaban haciendo la expresión artística, ellos se sentían bien, a pesar de que habían sido cosas muy traumáticas, de alguna manera se estaban divirtiendo, pintando, jugando con plastilina o haciendo títeres, como el caso de este niño. Si específicamente ya es la expresión plástica, se le puede llamar expresión plástica recreativa. Viene de ex, separación del interior, primere, apretar. Significa exprimir, sacar de adentro, o sea, manifestar pensamientos o emociones. Y plástica, que viene de plasmar, dar forma a un material, sea en forma bidimensional como un dibujo, pintura, collaje, o tridimensional como el modelado, títeres o máscaras. Habíamos dicho que el estrés postraumático, el hemisferio izquierdo no quiere recordar lo que pasó. Cuando le preguntábamos a estos niños, ellos no querían recordar lo que les había pasado. Y entonces continuaban con ese estrés postraumático que les hacía mucho daño. Cuando comenzaron a pintar y a plasmar plásticamente, a expresar lo que tenían adentro, disminuyó este no querer pensar en esto y entonces comienza a participar el hemisferio izquierdo también a trabajar todo el cerebro sobre estos recuerdos y lo que se encontró es que se disminuían todos estos síntomas y el niño comenzaba a sentirse mejor. Entonces, la recreación terapéutica artística puede ser psicoterapia en sí misma por el placer que produce que se opone al malestar, por ejemplo, del estrés postraumático, o como vehículo lúdico a través del cual se pueden presentar psicoterapias propiamente dichas. Vamos a mirar ese segundo punto. Trabajamos, por ejemplo, con CEPAP, con la secuencia enlazada de primeros auxilios psicológicos. Se examinaron las psicoterapias eficaces para el estrés postraumático. Se encontraron que eran estas. De ellas sacaron la forma más sencilla, la técnica más sencilla, y apareció este listado. Escucha activa en primer lugar y después normalización, respiración diafragmática, abrazo de la mariposa, sombrero mágico y lugar seguro. La Fundación Latinoamericana para Ayuda Mental en Crisis llamó esto la secuencia enlazada de primeros auxilios psicológicos. Si quiere, se le puede llamar no reza solo como mnemotecnia, ¿cierto? Para que no lo aprendamos. No reza solo, sino acompañado. Algo así. No reza solo. Normalización. Decirle al niño tienen reacciones normales de personas normales ante situaciones de crisis. O al adolescente, o al adulto, o al adulto mayor que está en una crisis. Lo primero que tiene que saber es que esas reacciones que él no entiende y que piensa que le van a enloquecer, no, son reacciones normales de personas normales ante situaciones similares. Respiración diafragmática, pedir respirar con el estómago, con el diafragma. ¿Sí? Esta respiración abdominal induce por sí misma relajación, disminuye los síntomas de hiperactivación de estrés y, según la medicina tradicional china, mejora la circulación de la energía. Recordemos que el diafragma es este musculito que está entre el tórax y el abdomen y que su descenso y ascenso es lo que asegura la respiración. Entonces se le dice a la persona que ponga una mano en el estómago y que se imagine que tiene ahí un globito y que lo infle y lo desinfle.
Abrazo de la mariposa. Colocar las manos sobre el pecho, entrelazar los pulgares, separar los dedos y dar golpecitos alternados. Esto proviene de EMDR, de sensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares, que ya es aceptada como efectiva para el estrés postraumático por muchos organismos internacionales, incluido la Asociación Psicológica y Psiquiátrica Americana. Ese es el cerebro, esta es la corteza prefrontal izquierda, esto que está señalado ahí la amígdala y este es el hipocampo. Normalmente la amígdala cerebral capta el evento crítico, como todo lo que se percibe como una amenaza. El hipocampo y la corteza prefrontal izquierda actúan sobre la amígdala para superar este recuerdo. En trauma, si el evento es demasiado intenso, traumático, la amígdala se encapsula y no recibe la acción del hipocampo y de corteza prefrontal izquierda para superar el recuerdo. EMDR suprime el bloqueo de la amígdala cerebral, permitiendo la acción de hipocampo y corteza prefrontal izquierda, y así se logra superar el recuerdo. O sea, permite y acelera el procesamiento cerebral de la información. Entonces, la técnica más sencilla es colocar las palmas sobre el pecho, entrelazar los pulgares, separar los dedos y dar golpecitos alternados. Tienen que ser alternados, si no, no funciona. Recordemos que Colombia es el país con mayor número de desastres y la inmensa cantidad de maltrato infantil. Entonces, conociendo esto, se le puede ayudar a muchas personas. Sombrero mágico de psicología energética. Colocar una mano que cubra la frente y que alcance a tocar la nariz y la otra detrás de la cabeza en la región occipital. Esto estimula acupuntos que inducen relajación y la elaboración de recuerdos. Está recomendada ya por varios organismos internacionales que trabajan en crisis. Consiste en estimular diferentes puntos de acupuntura y se ha encontrado ya científicamente que esta psicología energética es eficaz. Esta revisión concluye que un creciente cuerpo de evidencia indica que los protocolos de psicología energética basados en puntos de acupuntura son rápidos y efectivos para producir resultados beneficiosos en el tratamiento de la ansiedad, la depresión, el trastorno de estrés postraumático y posiblemente otras afecciones. Entonces, una mano que cubra la frente y alcance a tocar la nariz y otra mano detrás de la cabeza, arriba del cuello. Como ven, son ejercicios muy sencillos que por lo sencillos parece que eso fuera inútil, pero que los estudios científicos demuestran que sí sirven. Finalmente, el lugar seguro. Pedirle a la persona que se imagine que está en un lugar seguro y tranquilo. Normalización, respiración diafragmática, abrazo de la mariposa, sombrero mágico y lugar seguro. Entonces, cogemos expresión plástica, dibujo, pintura, collaje, modelado, títeres y máscaras. Y cogemos, por ejemplo, no reza solo, todo lo que es la secuencia enlazada de primeros auxilios psicológicos. Y con esto ayudamos a los niños o a cualquier persona a comprender lo sucedido, a expresar e identificar, muy importante, sus sentimientos y visualizar un futuro mejor, para que superen así los recuerdos dolorosos. Por ejemplo, cuando trabajamos con niños de un hogar del ICBF de Pereira, que trabajamos en varios, antes estas eran las figuras que ellos hacían. Observen que las figuras son más bien como feas,
los colores apagados, hay mucho negro y color oscuro. Miren las puntas indicando agresividad y los cercos que hay. Y este es después. Observen que las figuras son más bonitas, los colores más vivos, no hay puntas, no hay cercos. Y si se quiere ya más cuantitativamente, hicimos 4 sesiones y disminuyó significativamente los síntomas de estrés postraumático. Incluso algunos niños ya no presentaban síntomas de estrés postraumático con solo 4 sesiones de combinar arte, expresión artística, con CPAP, la secuencia enlazada de primeros auxilios psicológicos. Colombia sangra. Tú puedes ayudar. Realmente sí se puede. Gracias.